Sí. Oiga, ¿es de fundación usted? Claro, nacido y bautizado y criado aquí. ¿Por qué se llama fundación? ¿Lo rajé? No sé por qué lo pondrían así, no sé cómo ya. Pero ajá, es un pueblo chévere, bacano, ahí organizado y todo. Este fue el homenaje que se les brindó 11 años después de ese 18 de mayo, una fecha que nunca olvidaré y que aquí en Fundación tampoco será olvidada. Estos fueron los 33 angelitos. De chuzo y limonada. Bueno, hay mucha gente que desconoce qué es un chuzo. ¿Qué es un chuzo? Es carne metida en un palito con 2 papitas. Ese es chuzo. Ok, ¿qué vale un chuzo? 3.000. Hola, hola, un gusto saludarlos a todos ustedes. Hoy me encuentro desde la fantástica población de Fundación Magdalena, haciendo pueblitos de Colombia, recorriendo estos pueblos de la costa Caribe que tanto me encantan. Hoy vamos a estar caminando por Fundación, vamos a estar contando su historia, vamos a estar recreando todo lo que este municipio abarca. Un municipio muy comercial, un municipio que se podría decir es la segunda población del departamento de Magdalena después de Santa Marta. Un municipio inmenso, lleno de gente bondadosa y de gente muy amable. Así que ya tenemos todo listo, gorrita para el sol, tenemos morralito al hombro y nos vamos, que hoy Fundación en el Magdalena nos espera. Ah, pero antes, suscríbase ahí a Lewis, te cuenta que es muy fácil, de verdad, no cuesta nada, a mí me hace un bien enorme y nos continúa apoyando y creciendo el canal. Así que ahora sí, vámonos para las calles de Fundación en el departamento de Magdalena. Wanna tell you that I love you and much more, but I just can't find the words now. I don't wanna keep it to myself, but every time I open my mouth I'm stopped by my pride, yeah. I'll be typing, then deleting. You must think I'm so confused. Baby, baby, if you only knew the truth. Need the moment, need the minute, just as bad as I. Bueno, lo primero que tengo que contarles es que hace demasiado calor en Fundación. Es un pueblo caliente, es un pueblo muy comercial. Todo su comercio está en la parte céntrica del municipio y venden de todo. Les cuento que también otro factor importante es la cantidad de motos que hay acá. Es una cantidad impresionante, no sé en realidad cuántas motos y por habitante, pero sí he visto demasiadas. En su mayoría ellos andan sin casco, andan sin protección, incluso con niños, y como que las autoridades pues no les llaman la atención. Mire, algo que me llama mucho la atención a mí es estas polisombras que colocan de un lado a otro en la calle, y esto lo hacen para que en las partes donde se pueda comprar, donde puedan transitar, pues no haya tanto calor. Estas sombras, si ustedes ven en la calle, miren, producen un caminito que es muy fresco y es así que se hacen, se instalan. Yo creo que pedirán permiso a los dueños de los predios donde van las cuerdas, pero sí es algo que es curioso porque es el primer municipio que yo veo con esto. Sin embargo, pues es algo que mitiga mucho el intenso calor que hace aquí. Lo que les decía, las motos es el principal sistema de transporte que tiene el municipio, y eso se puede ver porque también hay personas que prestan el servicio de mototaxi. Entonces usted necesita ir de un lado a otro y simplemente contrata uno de estos vehículos que le cobra muy poco. En realidad, pues por transportarlo a uno 10, 12 cuadras son 2.000, 3.000, hasta 4.000 pesos. Entonces no es algo que sea muy costoso. Otra cosa que he escuchado también es que en todos lados se oye el vallenato, se oye la salsa, entonces es como
que es la estrategia que usan estos locales comerciales para atraer a sus clientes. Mire, ahí está otra vez la polisombra presente. Y pues me gusta eso porque genera un poco de fresco en el municipio, especialmente en esta zona céntrica que hay y en esta zona de comercio. Miren, si ustedes ven, todo esto pues está atado a las paredes o a los postes de las calles. Entonces pues caminar por acá, pues no hay árboles en este punto, pero sí se la idearon y están haciendo este tipo de polisombras. Mucha venta, mucho comercio en Fundación, y es algo que se ve porque hoy es domingo, a la fecha en que grabo este programa, y por donde yo miro pues hay almacenes. Claro que estoy en un sector muy comercial, según me han dicho. Hay almacenes, venta de electrodomésticos, venta de ropa, y siguen las polisombras, miren. Y es que es esta solución que han buscado aquí en Fundación para mitigar un poco ese intenso sol que hay, porque de verdad que está calentando rico. Miren las modas que hay acá, y esto es parte del comercio en Fundación. Mi destino hoy será la iglesia principal del pueblo para mostrarles a ustedes cómo se encuentra. Mire, caminar por acá y estar en un local bajo techo, pues no es mucha la diferencia. Así que de verdad no sé a quién se le ocurrió esto de polisombras en la calle, pero un auténtico buena idea, de verdad que espectacular. También veo centros comerciales donde la gente entra a comprar muchos zapatos, muchas chanclas. De verdad que están, hay de todo. O sea, este almacén se llama Taiwán. Y dice que vende todo a 10.000, que hay promociones por todos lados. Y ahí está la música presente siempre como para atraer a los compradores. Recorrer las calles de Fundación es recorrer esa esencia de esos pueblitos de la costa, esos pueblitos que a mí tanto me gusta recorrer. Bueno, aquí vamos a salir a una vía principal y aprovecho para contarles un poco de la historia de Fundación. Primero, el gentilicio de las personas que nacen aquí en Fundación Magdalena es fundanense o fundanensa. Creo que es para las mujeres. Fundanense es el gentilicio y Fundación es un pueblo, es un municipio que surge a finales de 1906 y surge en el Magdalena con la construcción del ferrocarril de Santa Marta. Y hay que recordar pues que con este ferrocarril también llegaron muchos inmigrantes a esta zona y se hacía necesario crear un municipio que fuese intermedio, que no fuese como Santa Marta, la ciudad. El primer nombre fue La Envidia, y ya les voy a contar por qué. Resulta que Fundación en sus inicios estuvo en una finca denominada La Envidia, así llamaba la finca, no sé si porque despertaba envidia o porque había mucha envidia. No, mentiras, era porque despertaba envidia entre sus vecinos. Esta finca pertenecía al municipio de Aracataca, y por eso esto inicia como un corregimiento de Aracataca. Y nace, como les decía, precisamente de esa necesidad de tener una ciudad intermedia, no como Santa Marta, no como Cartagena, no como Barranquilla, que sirviera de resguardo para estas personas, estos inmigrantes que venían, y también los ingenieros que estaban construyendo el ferrocarril en esa época. Fundación se creó como municipio exactamente el 4 de junio de 1945. O sea, es un municipio que es muy reciente, tiene escasos 80 años. Pero si ustedes ven, esta podría ser la segunda ciudad del departamento de Magdalena. Entonces, pues ha surgido, y después de ser un corregimiento de Aracataca, pues también se ha superado y ha evolucionado hasta llegar a lo que se conoce hoy como Fundación. Vamos a caminar hasta la plaza, vamos a recorrer las calles de Fundación. Oiga, les cuento que el calor es demasiado y sobre todo pues no se percibe la humedad de otras ciudades de la región Caribe, más bien es un clima muy seco.
Y esto es producto de la falta de recursos hídricos o de fuentes hídricas cercanas aquí en Fundación Magdalena. Pero sí se siente un calor impresionante. En este momento podríamos estar a unos 38, 39 grados centígrados. Aquí estoy por una de las calles principales a donde llegan los buses de varias empresas y donde la gente también pues los toma, principalmente para dirigirse a otros municipios del departamento o a otros municipios de otros departamentos. Pero en este punto tengo que decirles que hay muchos de los buses que no ingresan al municipio, sino que le dicen a uno lo dejo en la vía principal. Y eso fue lo que me sucedió. Me dejaron en la vía principal y me tocó venir hasta acá. Se toma un transporte como una moto, que es lo más común. Aquí casi taxis, vehículos, carros, automóviles, no hay de servicio público. Ya todo se concentra en este tipo de vehículos como motos. La arquitectura de Fundación es una arquitectura muy variada, les cuento, porque no hay mucho de esa época antigua, pero sí hay de la modernidad. Hay que recordar, es un municipio de apenas 80 años, pero que tiene su historia anterior, y esta historia pues nos remonta a cuando fue un corregimiento o a cuando se creó. Y hay que recordar, se creó gracias al ferrocarril que hacían en Santa Marta, este ferrocarril que avanzaba por todos estos pueblos y llegó aquí. Aquí pues los migrantes o los inmigrantes se establecieron creando esta población. Ya ahorita pues un municipio muy próspero, un municipio muy bonito del departamento de Magdalena. Esta es la zona de la plaza de mercado, una zona donde venden muchos artículos, especialmente ropa, donde venden verduras, donde venden cárnicos, donde venden de todo un poquito. Y de verdad que el municipio hasta ahora, lo que he visto en un 80% ha sido comercio. Mucha gente vendiendo, mucha gente comerciando, mucha gente emprendiendo y vendiendo pues la mayoría ropa. Entonces por eso pues me encanta esta parte y me gusta mucho la parte donde uno puede acceder a varias cosas, a este comercio, y es toda una zona, pero estoy hablándoles del centro, que es una zona muy amplia. Oiga, me sigue llamando la atención las polisombras, y es que no dejan dar sol en ciertos puntos y en ciertas calles. Por eso se siente un poquito de fresco, porque de no ser por estos elementos que instalan acá, les cuento que el calor era demasiado. Oiga, resalto mucho estas polisombras que instalan acá. ¿De quién fue esa idea para que no diera tanto sol? Para saber, hermano, quién inventó esa vaina. Pero muy bueno, ¿sí o no? Más o menos, hermano. ¿Por qué? Porque se daña rápido. Ah, ok. Tiene un final muy pronto. Ok, vale, muchas gracias. Sí, amigo. Bueno, vea. Me dice el hombre que estas polisombras se tienden a dañar muy rápido. Entonces, pues la inversión siempre es mucha y el sol las daña. Por lo tanto, pues hay que reemplazarlas. Y por eso es que pues no les gusta mucho la idea. Porque es que cuando le tocan el bolsillo a la gente, pues también duele un poquito. Bueno, también vemos que hay mucho desorden en cuanto a las basuras en el municipio, y de verdad debería llamarse un poquito la atención a las autoridades, porque si ustedes ven, pues hay de todo tipo de basuras, pero también hay basuras en bolsas que la gente deja abandonadas, y muchas veces los perros, los animales, pues lo que hacen es regarlas y no da un aspecto muy bonito para el municipio. Esta es una panorámica de esta zona central del municipio de Fundación Magdalena. También una parte importante de Fundación pues la hace su comercio de frutas, su comercio de carnes. Y si ustedes ven, oiga, hacía rato no veía una carnicería así, miren, al aire libre, como se utiliza en los pueblos de la costa. ¿Cómo me le va, mi hermano? Bien, mi hermano, bien. Bueno, ¿cómo tiene la carne acá? Aquí se está vendiendo a 13 la libra. Y es carne sin conservantes, sin nada, directo del... No, sin conservante, todo natural.
Directo del matadero al plato. Ah, eso sí es verdad. Eso, sí. Oiga, ¿es de fundación usted? Claro, nacido y bautizado y criado aquí. ¿Por qué se llama fundación? ¿Lo rajé? No sé por qué lo pondrían así, no sé cómo ya. Pero ajá, es un pueblo chévere, bacano, ahí organizado y todo. Muy alegre, mucho vallenato. Ah, no, sí, aquí el que viene se amaña. Fiestero, rumbero. Ah, el duro aquí, de siempre de aquí del Magdalena. Rumbero. Bueno, muchas gracias, Oyo. Bueno, papi. Bueno, y lleno de gente amable como usted, mi hermano. Sí. Excelente. Oiga, miren, ahí me contaba un poco. Vamos a averiguar por qué se llama fundación, por qué recibe este nombre. Hay que recordar que antes pues estaba en la finca denominada La Envidia y por eso fundación durante mucho tiempo se llamó así, La Envidia. Oiga, pero es que es una despensa agrícola. Miren todo lo que se consigue acá. Cebolla, tomate, fruta, yuca. Oh, miren este guineo. Hace rato no lo veía. Es el cuatro filos o el popocho que llaman. Hay que recorrer las calles. Me encanta esto. Y esta es la zona del mercado. Aquí en Fundación. Una zona muy amplia, una zona llena de caseticas. Pero también se le podría llamar el llamado a las autoridades y a la gente es que procure botar la basura en sitios que corresponda, porque de verdad que da un mal aspecto. Y bueno, yo sé que en muchos mercados suele pasar esto, pero no en todos, ¿sí o no? Bueno, vea, ahí están las cosas, las verduras. Es para un video de Fundación. ¿Cómo? Voy para allá. Ahí me pide que grabe esto. Bueno, mi hermano, ¿qué vende usted acá? Cuénteme. Ah, el hombre es el que vende. O sea, usted me llama y el hombre es el que va a hablar. ¡Qué belleza! Pero bueno, mi hermano, cuénteme. ¿Qué vende usted acá? Vendo chuzo y limonada. Bueno, hay mucha gente que desconoce qué es un chuzo. ¿Qué es un chuzo? Es carne metida en un palito con dos papitas. Ese es chuzo. Ok, ¿qué vale un chuzo? 3.000. 3.000 pesos. Oh, está barata la carne aquí en Fundación. Bueno, miren, ahí el hombre se está comiendo un chuzo ahí delicioso, mi hermano. ¿Qué tal está ese chuzo? Más rico para que la verdad. ¿Resuelve un almuerzo? Sí. Bueno, vea, esto es un chuzo aquí en Fundación. Esto es un chuzo en Colombia, miren. Pedacito de carne, varios pedacitos y dos papitas. Muy rico, de verdad. Listo, ahí está. Quería que lo grabaran, ahí lo grabé. Todo bien, mi hermano. Oiga, sigo caminando, sigo mostrándoles, es que de verdad caminar por esto es volver a la infancia, recordar esos pueblos calientes de la región Caribe, de la costa. Y es que este hace parte de eso. De Fundación yo tengo varios recuerdos, uno de ellos lo constituye por allá, en la época del año 2006, creo que fue la vez más reciente que estuve aquí en Fundación. Y un calor impresionante igual ahora, pero eran otras épocas. Sobre el origen del nombre de Fundación y por qué esta población se llama Fundación cuando antes se llamaba La Envidia, pues hay varias teorías. La primera es debido a un santo patrono que había en el sector, que es San Francisco de Fundación. La segunda porque la estación del tren en 1936 se conocía como estación de tren de Fundación. Y la tercera, que el río que pasa por esta población pues recibe ese nombre, Fundación. Entonces estas tres teorías son válidas para el por qué se cambia el nombre de La Envidia en el año de 1945 al de Fundación, que fue cuando fue erigido como municipio del departamento del Magdalena y se quita el corregimiento de Aracataca y pasa a ser un municipio de este fantástico departamento. Ya atrás dejamos un poco el bullicio de lo que era el centro, de lo que era el comercio y vamos a caminar por una calle normalita donde nos muestra una arquitectura absolutamente hermosa. Me encanta de verdad porque refleja esas casas de los años 40, de los años 50 que venían así. Era arquitectura muy sencilla la que se utilizaba en los pueblos, en los municipios, pero que también guarda una historia, y es esa historia de la fundación de estos municipios, de cuándo fueron creados,
y de los inmigrantes que los habitaron, ellos pues trajeron toda esta arquitectura a estos municipios, a estos pueblos de la región Caribe. Voy rumbo hacia la iglesia porque me dicen que es fantástica y que es muy bonita. Se encuentra enmarcada en el parque principal. Oiga, sigue, a pesar de alejarme un poco de este sector comercial, sigo encontrando muchos locales comerciales. Miren, por ejemplo, el estilo, les decía yo, arquitectónico, por ejemplo, de este edificio. Son 3 pisos, pero se ve que es antiguo y que es muy hermoso. Al fondo veo una antena de telecomunicaciones, me imagino que es la que utilizan para llevar la señal de celular. Antes era Telecom, ahora son empresas de celular. Y ya estamos muy cerca de llegar a esta iglesia. Me sigue pareciendo una ciudad con muchas motocicletas y me preocupa es que la gente no usa el casco, no tiene esos principios de seguridad mínimos que tanto pues hay que tener para evitar lesiones a la hora de un accidente. Miren lo que les decía de la arquitectura y esta es una de las pruebas más hermosas que hay, y miren esta otra emulando esa cultura o ese arte Art Deco que vino por allá en mitades de los 40, de los 30, de los 50. Pues muy bonito y se ve hermoso. Ahora miren, por ejemplo, esta otra casa con esas columnas que caracterizan las construcciones de esas épocas, las ventanas verticales inmensas y las puertas súper altas, pues también nos dan prueba de este tipo de construcciones y de este tipo de arquitectura que se puede apreciar en muchos municipios de la región Caribe, no solamente en las capitales, sino vean, municipios como Fundación Magdalena los tiene muy presentes y los tiene en sus calles. Bueno, aquí vamos, esta es la notaría única de Fundación. Solo hay una y estoy pasando frente a ella. Seguimos caminando sus calles. Ya aquí se ve un poco menos de desorden en cuanto a las basuras tiradas en la calle. Eso me llamó mucho la atención. Ya aquí es un poco más ordenado todo. Miren esta casa. También es una de esas casas antiguas. Me llama la atención esas claraboyas, esos respiraderos que tiene. Y mire cómo le hicieron techito a cada uno de ellos para evitar que se mojen. Aquí queda una tienda San Rafael. Y es que San Rafael es el nombre de la iglesia y es el patrono del pueblo, el patrono de Fundación. Ya les voy a contar un poquito más frente a la iglesia de la que ya tenemos aquí al lado. Aquí la tenemos, Parroquia San Rafael, 1947, Fundación Magdalena, Diócesis de Santa Marta. Les decía, es el santo patrono de Fundación. Aquí queda el parque. Ya les voy a mostrar una panorámica de esta iglesia que, entre otras cosas, pues me parece fantástica y me parece muy hermosa. Este es el parque adornado con unas sillas. Estas sillas traen cierta, no digamos publicidad, sino que fueron donadas por unas familias de Fundación y por eso tienen nombres. Mire, familia Estarita Pavón, familia Filomena Gamarra, y todas fueron donadas, me imagino que por las familias. Los Trillizos Otero, dice al fondo. Y esta es la iglesia, una iglesia hermosa, una iglesia de una sola torre, como lo vemos, pero que se ve espectacular. Me encanta el color blanco y me encanta ese vitral que tiene en toda la mitad, pues la hace ver muy linda. Ahí está, 2 cruces, una en su nave central y otra en esta columna que tiene a un lado. La iglesia de San Rafael en Fundación Magdalena. Seguimos leyendo, vea, Evelio Castilla V y familia, Leonardo Calvano, debe ser Galvano o Calvano, bueno.
Y en medio de todo hay un monumento, si ustedes lo pueden apreciar ahí, es un monumento con mucha simbología, trae tambores, y es que Fundación es una ciudad muy alegre, es un municipio muy alegre. Por todos lados se escucha música, mire. Y aquí dice, homenaje de Fundación al doctor Enrique Olaya Herrera, 7 de agosto de 1930. Ok, fue instalado en 1930. O sea que tiene sus añitos. Ejército Nacional, municipio de Fundación. Ser soldado tuyo es la mayor de mis glorias, mi ambición más grande es la de llevar con honor el título de colombiano y legado, y llegado el caso, morir por defenderte. Eso hace parte de la oración de la milicia, creo que es. Miren ustedes lo bonito y cómo representa de bien pues todas las riquezas que hay en el municipio. Vallenato, la ganadería, los indígenas, las flores. Bueno, ahí está un artista local, me imagino que pintaría esto. Mire el tren, la locomotora, los arhuacos, la diversidad. Y arriba tiene el espacio para una bandera. Incluso pues aquí se ve que hay unas escaleritas para subir a instalar esta bandera. Muy bonito este obelisco. Y no se podía quedar atrás el folclor vallenato, que ahí también lo resaltan. Bueno, este es el parque, o este fue el parque de Fundación Magdalena, un parque muy bonito, un parque muy pintoresco. Me gusta mucho su iglesia, porque tiene un frente hermoso y porque pues le da esa tonalidad de iglesia clásica, de esas iglesias que se instauraron hace muchos años y que representó esa parte católica y esa parte también de la instalación de los españoles. Ellos venían con su religión y la religión católica pues por eso se fundó o se instauró en muchos de estos municipios de América Latina. Yo creo que una de las mayores tragedias ocurridas en Fundación fue el 18 de mayo del año 2014. Me acuerdo, yo estaba trabajando para El Tiempo Televisión y me tocó cubrir esta tragedia. Fue un incendio en un bus donde quedaron atrapados varios menores de edad, varios niños. En total perdieron la vida 33 de ellos y un adulto. Y me encuentro en uno de los parques, o en el parque que le hicieron como homenaje a estos denominados los angelitos de Fundación. Voy a hacer un recorrido y a mostrarles a ustedes todo lo que encierra o lo que encerró esta tragedia que aún se siente aquí en Fundación 11 años después y todavía lloran a estos pequeños. Este fue el homenaje que se les brindó 11 años después de ese 18 de mayo, una fecha que nunca olvidaré y que aquí en Fundación tampoco será olvidada. Estos fueron los 33 angelitos. Ellos quedaron dentro del bus. Yo recuerdo muy bien esa época porque fue un cubrimiento especial que hizo El Tiempo Televisión y me tocó a mí precisamente cubrirlo. Yo iba todos los días en Barranquilla a Medicina Legal porque allá estaban identificando los cuerpos. Ellos quedaron calcinados totalmente y eran niños entre los 3, 4, 5 años hasta los 11, 12, 13 años. Aquí se les hizo un homenaje con la foto de ellos y de verdad suena tan duro decirlo porque yo cada vez que cubría esta nota, cada vez que iba a Medicina Legal a hablar con los padres que estaban viviendo su dolor, trataba de ponerme en el puesto de ellos. Yo llegaba a la casa, mi hija para esa época tenía 4 años y la veía en la cama y la verdad me daba muy duro saber que muchos de los padres de estos niños no encontraban a su pequeño hijo durmiendo, sino ya no estaba. Por eso me llega muy duro. Yo llegaba todos los días con el corazoncito arrugadito. Yo incluso lloré muchas veces en silencio por esta tragedia
que ocurre aquí en Fundación Magdalena. Ellos son denominados ángeles de fundación. A ellos les hicieron un monumento, que es este que ustedes están viendo. Ahí hay un poco de contraluz, voy a tratar de moverme un poco para que ustedes lo puedan apreciar mejor. Este monumento es un ángel que está recostado a una gran piedra y en la parte de abajo, en la parte de la base, tiene los nombres de todos los niños. Ahí están. Tienen nombres y apellidos, la fecha de nacimiento y obviamente esa fecha, 18 de mayo de 2014, una fecha que difícilmente se olvidará en Fundación. Todos han pasado, todo ha pasado, todo se ha ido, pero las sombras del cruel olvido, nombres o pequeños ángeles nunca estarán, porque las aves aman su nido, porque el recuerdo de un ser querido, del alma noble, nunca se va. Qué bonito. Alcaldía Municipal de Fundación Magdalena, una luz de esperanza. Aquí está. Y el escultor es Ever Fidel Beleño Beltrán. Me gusta tanto esta escultura como estas casitas que le han hecho. Sí noto muy descuidado el sitio, muy desmontado y pues bueno, me decía la persona que me trajo, ¿usted cree que si mi hijo fallece, si mi hijo muere, yo no tendría el sitio donde ocurre esta tragedia bien bonito en recuerdo a él? Y es que en este punto fue el incendio del bus. El bus iba para un desayuno que les habían ofrecido. Son niños de escasos recursos o eran niños de escasos recursos y era una congregación cristiana. Contrató un bus que ya había sido dado de baja en Barranquilla, pero que inexplicablemente estaba prestando un servicio de transporte. El bus pertenecía a una empresa en Barranquilla y ellos lo dieron de baja. Pero el conductor tenía unos bidones, según lo que cuentan testigos de la época, unos bidones de gasolina dentro del bus y una falla eléctrica hizo que los gases de estos bidones se encendieran y el bus se incendiara, causando esta tragedia de magnitudes increíbles. 33 angelitos están aquí, producto de esto. Un municipio espectacular, un municipio de esos de la costa caribe, muy bonito, muy autóctono, muy de pueblo caribe, y esto mantiene esa esencia. Fundación así lo es, un municipio resiliente que tuvo varias cosas difíciles, entre ellas pues las que le conté de los 33 angelitos, una historia que a mí me tocó vivir en carne propia como periodista y documentarla, pero algo muy triste, de verdad, y yo sé que muchas familias resultaron afectadas, todo por un error humano. Bueno, no soy quien para juzgar, pero qué tristeza estos niños que fallecieron en esta tragedia. Esto fue Fundación Magdalena, lo que antes se conocía como la envidia, cosas que trae la vida y cómo ha cambiado, cómo ha evolucionado un corregimiento y termina siendo uno de los municipios más importantes del Magdalena. Chao, chao, nos vemos en un próximo programa. ¿Desde dónde? No sé. ¿Cuándo? Tampoco lo sé, pero sí será aquí en Lewis Te Cuenta, así que muy pendientes del canal. Recuerden, el límite es el cielo, incluso aún más allá del cielo. Chao, nos vemos.